Muy buenas noches, amigos. Gracias a Dios que estamos ya en compañía de su distinguida y apreciada audiencia de cada noche. Hoy tenemos un programa un poquito más que especial. Y un poquito más que especial porque en el día de hoy hay acontecimientos mundiales históricos que se inician, como es el caso del Ramalán, y hablaremos de eso. Y también tenemos nosotros que felicitar, David, un acontecimiento de formación y orientación política importante que se está dando en la ciudad capital y del cual tú estás participando. Y entonces, buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches a todos, país, qué bueno que estén con nosotros. Precisamente, Trini, nosotros quisiéramos felicitar, ¿verdad?, al equipo del workshop que se está llevando a cabo en la ciudad capital, en el Hotel Cataluña. Es un equipo muy interesante, de gente muy interesante, un equipo capaz, muy capaz. Entonces ellos, alguien me preguntó, una persona muy importante, los nombres de los equipos, de este equipo. No supe así todo, pero es Orlando González, que es un consultor político, José Miguel Otañez, asesor de comunicación, Norberto Batista, estrategia en comunicación, José Gregorio Aldana, quien es estrategia digital, César Bollero, quien es especialista, ¿verdad?, en liderazgo, y Reñero Casoni, estratega de comunicación, además de Nelson Espinal Báez, experto en negocios, ¿verdad?, y medición. Quiero que ustedes sepan que este workshop es muy interesante. Ojalá que la próxima vez que se imparta en el país, ustedes tengan la oportunidad de ir, porque a veces hay mucha gente que entra en campañas electorales, pero sin las herramientas necesarias para poder competir y ser exitoso. Entonces, yo no creo que hay una cosa que salga tan costosa como una campaña que se pierda. Ahí sí, de manera que felicidades a ese equipo. Hay alguna gente allá también que quisiéramos nosotros enfatizar en ello, porque, como digo, es importante de que la gente conozca, se forme, aprenda, y son gente muy profesionales, y qué bueno que sea así. Así es que quisiera, Trini, decirle a ellos, saludar a Juan Carlos Vargas, que es de los participantes también. Así es que yo me siento contento, porque la verdad es que son muy dinámicos, aunque son extranjeros, ¿verdad?, la mayoría, pero conocen muy bien del país, de la República Dominicana, del acontecer político nacional. Este es un país presidencialista, este es un país político. Mire, eminentemente este es un país político, y en ese seminario, en ese taller que ustedes están participando ahí en el Cataluña, es importante lo siguiente. Tú decías que no hay cosa más cara que una campaña que se pierde, y es verdad, pero mucho más pena da gente que quiere incursionar en política sin saber de política. Se da mucho eso. Y forman partidos y hacen campaña y tienen candidaturas porque tienen algunos que otros recursos. No, y a veces son gente buena. Que sí, porque son gente buena, pero es que el tema de la política no es un tema de sentimiento. No. La política es realidad, porque la política es ciencia. Y mucha gente no entiende, en la República Dominicana, muchos políticos de manera particular no entienden que el mundo cambió. El mundo cambió y los políticos se han quedado atrasados. Por eso nosotros, nuestro movimiento, no importa el color, estamos trabajando para la formación conceptual en la política de una nueva generación. Nosotros estamos trabajando para que la juventud dominicana participe en la política desde un punto de vista conceptual y entienda que la política no es la mera y única participación partidaria o en una caravana de un candidato.
La política es el estudio de la ciencia social que organiza y dirige la sociedad. Y por eso vamos a aprovechar, David, este evento que se está desarrollando ahora aquí en la capital y que va para Santiago próximamente, Pero ellos, para anunciar. Ellos dicen que Santiago está vendido ya. Sí, porque en Santiago hay gente que está en eso. Claro. Pero nosotros vamos a aprovechar hoy para anunciar que precisamente mañana nosotros comenzamos aquí, en este programa Pensándolo Bien, el programa juvenil Clubes de Lectura y Formación Política. Es un espacio que nosotros le cedemos al movimiento No Importa el Color para que los jóvenes comiencen a participar en la política a partir del estudio, la lectura, la investigación y la crítica. Porque nosotros desde nuestro movimiento lo que estamos es, y voy a usar un término así mismo, franco, estamos provocando el debate político. Nuestro movimiento No Importa el Color está provocando el debate político a partir de enseñarle, de formar políticamente a los jóvenes en la política. Y en cómo la política, no desde la visión fanática de un partido, sino del criterio social que es que la política tiene que ser el análisis y la observación de la política de Estado, del Estado, que se expresa a través de la obra del gobierno. Y por eso nosotros, en nuestro movimiento, vamos a analizar profundamente y con criterio crítico toda la obra de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Y es posible, Trini, que nosotros, entonces, en un momento, podamos usar a ese equipo de workshop, campañas electorales, para que le dé también un taller al movimiento que tú presides. Así es. Para que ellos puedan trabajar exclusivamente con el movimiento No Importa el Color, que obviamente, como dice el nombre, no tiene que ver ni con siglas ni con colores. No, política. Es política y tratar de que el joven trate de crecer en ello y que realmente sirva al propósito de la política, que es tratar, ¿verdad?, de que el país se desarrolle y que se expanda, ¿verdad?, la economía y se desborde el crecimiento y que no se quede en pocas manos. Y miren, ya entrando en materia con respecto al programa, yo realmente cuando veo a la República Dominicana y veo el tipo de liderazgo que tiene, a mí realmente me da mucha pena, muchísima pena, porque aquí se han ido perdiendo los liderazgos. Así aquí, es, desafortunadamente, no hay una propuesta todavía, ni dentro del PLD, fuera del gobierno, ni fuera del PLD, ni la oposición, que pueda decirle al pueblo dominicano qué hay que hacer para nosotros, por ejemplo, combatir el flagelo de la pobreza. Para nosotros, por ejemplo, combatir la corrupción. Para nosotros, por ejemplo, seguir creciendo y que los programas que hoy por hoy se están llevando a cabo puedan continuar como una, como se dice, la redundancia, como una continuidad de Estado. Entonces, visto desde ahí, desde ese punto de vista, yo realmente no vislumbro, la verdad, a nadie que pueda hacer un mejor gobierno que el que está haciendo el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y digo esto porque Danilo Medina Sánchez es el presidente que más se parece a los dominicanos. Por ejemplo, si usted se fija en quien encabeza la oposición, que en este caso es Luis Abinader, es una persona que nació rico, es una gente de una familia, obviamente, de Medio Oriente, una persona que está formado y crecido en una cultura distinta al dominicano. Así es. Entonces, el presidente de la República, él ha vivido la mayoría de vicisitudes que vive el pueblo dominicano, él ha pasado por ahí. La mayoría de retos que vive la República Dominicana, él también lo ha enfrentado. O sea, estamos hablando de un presidente que se parece mucho, realmente mucho, a la mayoría del pueblo dominicano, y es por eso que se están desarrollando tantos programas en el país. Por ejemplo, cuando usted piensa en un programa como el 911, que le da capacidad... No, 911 no. El 911, 911. que le da la capacidad a cualquier ciudad
para respuestas rápidas en caso de emergencia. Cuando eso ocurre en una ciudad que antes no existía, señores, eso salva muchísimas vidas y de hecho se han salvado muchísimas vidas. Cuando usted ve, por ejemplo, programas como el de Obras Públicas, donde se le ha dado servicio a más de 1 millón de personas. La asistencia vial. En la asistencia vial, entonces usted tiene que decir que son programas que deben ser continuados y deben ser fortalecidos. Cuando usted ve un programa, por ejemplo, como Banca Solidaria, que ha prestado alrededor de 30.000 millones de pesos a personas que nunca en la vida han tenido crédito, pero que ya sí lo tienen, porque se le dio la confianza y la aval, entonces son programas que deben ser continuados. Cuando usted ve, por ejemplo, programas como el FEDA, que es quien le da seguimiento a las visitas sorpresas que da el presidente de la República, entonces todas esas cooperativas, toda esa gente que trabaja en el cacao, que trabaja, por ejemplo, con los peces, toda esa gente, por ejemplo, que hoy por hoy está nucleado, ¿verdad?, en ese cooperativismo local que integra la mayoría de familias que siempre han vivido de un tipo de rubro. Entonces eso lo que le da es beneficio al país y beneficio directo. Cuando usted ve, por ejemplo, un programa como Dominicana Limpia, que viene a resolver el problema de la basura, el problema, por ejemplo, del reciclaje de la basura. Hoy por hoy en este país la basura se pierde, se bota, cuando en todas partes del mundo esta basura es reciclada y deja dinero al Estado. De eso sé yo. Por ejemplo, cuando usted ve programas de las construcciones que se han hecho con respecto a la Barquita, a la nueva Barquita, a Domingo Sabio, a la Mesopotamia, a Boca de Cachón, todos estos programas de construcciones que se han llevado a cabo en tan poco tiempo han afectado de manera positiva familias con nombres y apellidos tangibles, que no se habla de porcentajes, sino de gente, cuánta gente son que se han beneficiado de esta parte. Entonces, cuando usted ve este tipo de liderazgo y ve esta inversión gubernamental, por un lado, y ve entonces la falta de propuesta que hay desde la oposición, entonces hay que concluir de que definitivamente después de 2020 no se vislumbra otro liderazgo que pueda fortalecer todo lo que he dicho fuera del presidente Danilo Medina, Trini, amigos televidentes. Miren, y eso ese análisis hay que hacerlo sin pasión. Y ojalá, se lo digo de verdad, ojalá que hayan gente de la oposición que puedan presentar buenos programas de gobierno y que uno pueda hablar de eso, sopesarlo, comunicarlo, informarlo, ayudarlo, para que realmente pueda haber un cambio. Pero desafortunadamente no lo hay. Entonces, el único cambio que hay lo representa el mismo presidente de la República. Mira, oye, David, y es importante que analicemos esto. El tema no es simplemente de propuestas políticas de partidos. ¿Por qué? Ya nosotros los dominicanos conocemos a todos los partidos que existen aquí, lo conocemos. Todos han estado en el gobierno. El Partido Reformista estuvo en el gobierno con su líder, el fenecido doctor Joaquín Balaguer. El PRM ya estuvo en el gobierno con 2 presidentes. Estuvo en el gobierno el PRM con Jorge Blanco, el papá de Orlandito Jorge Mera, que es de los principales dirigentes del PRM, y estuvo en el gobierno el PRM con Hipólito Mejía y Milagros Ortiz Bosch, y ya sabemos lo que pasó con Hipólito. Y estuvo en el gobierno del PLD con Leonel Fernández, y también sabemos lo que pasó en los gobiernos del PLD y Leonel Fernández. ¿Cuál es la diferencia? Escúchame que te interrumpa. Lo que sucede es, Trini, que ya en este tiempo, ya el pueblo, el futuro de un país, no debe estar expresado en un faraonismo en el que, por ejemplo, Leonel Fernández, donde quiera que iba, había que llevarle su silla en helicóptero. Óyeme. Ahí voy. Entonces, había una clase de faraonismo de una persona que estaba en el gobierno, pero que miraba al pueblo, a sus ciudadanos. Por encima del hombro, hermano. No, eso no es nada. Oye, la mirada era furtiva. ¿Sabe cuando una persona está enquistada en el poder, que tiene una mirada furtiva hacia sus conciudadanos? Una mirada
que lo empequeñece a ellos, engrandece a él. Sí. Entonces, ya ese tipo de liderazgo ya no cabe en la República Dominicana. O sea, ya esa situación, eso de que el león, ya, o sea, eso no, eso, ese símbolo ya pasó, ya estamos en otra época, estamos en otra etapa. Y se han puesto muchísimas trabas, por ejemplo, para que gente como Danilo no continúe. Yo decía en una oportunidad, en uno de los programas, que Roosevelt, cuando fue presidente de Estados Unidos, estaba pasando por una situación y los norteamericanos, que prohibía obviamente la reelección, le permitió a Roosevelt 4 periodos consecutivos. Y eso hizo que Estados Unidos sea hoy lo que es. Así es. ¿Por qué? Porque hay coyuntura, momentos en que el liderazgo, cuando son liderazgos de verdad, no piensan en qué lo puede beneficiar a ellos, sino piensan en qué puede beneficiarse el país. Entonces, por eso, yo estoy diciendo, de manera muy responsable, de que la única figura que yo veo en este momento y que no vislumbro ninguna otra, después de 2020 es Danilo Medina, y yo pienso que toda esa gente que él ha afectado de manera positiva, toda esa gente que él ha beneficiado de manera positiva, esa gente va a reclamar que él continúe. Entonces, aquí no se trata de cuántos partidos pequeños sean opositores. Aquí no se trata de quiénes, si el CONEP o si parte de la iglesia, porque esos no son el pueblo es la mayoría de la gente. Esos 7.200.000 electores que van a sufragar en el año 2020, si la mayoría de esos electores quiere que Danilo siga, no hay nadie que lo pueda detener, porque el poder radica en el pueblo. El poder no radica ni en siglas, ni colores, ni apellido, ni boca grande. No. Y pueden tener 1000 organizaciones, ponerle 1000 nombres y juntarlas todas para dar una percepción de que hay mucha gente y muchas organizaciones que están en contra. Pero la verdad es que el pueblo dominicano al final va a decidir. Y no es verdad que una gente pobre, una persona que estaba desempleado y que era un zapatero o que era un cocinero, que hoy tiene su restaurante, hoy tiene su fábrica de hacer zapatos, su fábrica de hacer medias, su fábrica de hacer uniformes, que se lo compra todo, por ejemplo, educación. Una persona, por ejemplo, cuando en el 2012, aquí habían como 5.000 más o menos proveedores del Estado, hoy hay alrededor de 100.000 proveedores del Estado, Por ejemplo, antes del 2012, aquí los ingenieros se morían de hambre. Para usted conseguir una obra en la República Dominicana, usted tenía que estar pegado del gobierno y las obras se daban de grado a grado, o sea, de dedo, usted. Entonces, esa persona repartía con el incumbente parte de su beneficio. Hoy no es así. Hoy se van a concursos. ¿Por qué? Porque el país ha estado cambiando. Entonces, hasta que no haya un candidato, un partido que ofrezca algo mejor, que tenga una mejor oferta que la que tiene el presidente Medina, yo pienso que cualquier intento de que él no continúe, supuestamente basado en un supuesto impedimento de la Constitución, eso es egoísmo, Trini. Porque no vale la pena usted tratar de llegar a un puesto para llegar. Quítate tú para ponerme yo, pero ¿qué es lo que tú traes? Lo que pasa, David, es lo siguiente. La cultura política dominicana es la cultura de oponerme por oponerme, porque tenemos que hacer la alternabilidad. La alternabilidad, quítate tú para ponerme yo. Pero ¿para yo hacer qué? Después de esta pausa, venimos y continuamos analizando este y otro tema. La legítima defensa opera ante la simple amenaza,
Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal al dictaminar que no es necesario un grado de materialización física de la conducta, puesto que según lo ha considerado la doctrina, cuando un individuo saca un arma y se dirige hacia otro esgrimiéndola con el evidente propósito de materializar el ataque, ya queda el atacado en condiciones de defensa legítima. Cabe señalar que el artículo 32 del Código Penal consagra la legítima defensa cuando la persona se ve expuesta a una agresión ilegítima que ponga en peligro algún bien jurídico individual, actual o inminente, es decir, que se haya iniciado o sin duda alguna vaya a comenzar y que aún haya posibilidad de protegerlo y que la defensa ha de resultar necesaria para impedir que el ataque se haga efectivo. Para la Corte, cuando un individuo saca un arma y se dirige hacia otro esgrimiéndola con el evidente propósito de materializar el ataque, ya queda el atacado en condiciones de defensa legítima y ya se ha producido la injusta agresión que exige la ley. La jurisprudencia se dio al analizar un caso de atraco en la ciudad de Medellín, donde dos sujetos en una motocicleta amenazaron por una de las ventanas con un arma de fogueo al conductor de una camioneta para despojarlo de sus pertenencias, generando la reacción del ciudadano intimidado, quien disparó a uno de los agresores dejándolo gravemente herido. Aunque el apoderado de los delincuentes sostuvo que para que operara la legítima defensa era necesario un grado de materialización física, la Corte desestimó este argumento porque eso sería tanto como aceptar que quien se defiende tendría que dejarse herir para poder repeler el ataque. Los magistrados expresaron que un acto de esta naturaleza constituye una agresión y aun cuando el atacado no haya comenzado a sentir los efectos físicos del ataque, tiene el derecho a defenderse y su defensa será justa. Con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, el alto tribunal también determinó que la reacción no es exagerada, puesto que el atacado se limitó a disparar una sola vez su arma de fuego para neutralizar a quien lo ponía en riesgo, aclarando que existió la proporcionalidad que exige la legítima defensa, procediendo a aceptar la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en favor del ciudadano. Por lo tanto, la circunstancia de utilizar un arma para intimidar a una persona y sobre esa base buscar doblegarla para hacerla víctima de una conducta punible autoriza el ataque por parte de la víctima. Quisimos presentarle ese video para tratar el tema de la inseguridad ciudadana y el procedimiento que tiene que ver con los trámites judiciales y lo referente al tan cuestionado Código Procesal Penal de la República Dominicana, que realmente en esta sociedad hay situaciones difíciles con la delincuencia, fruto de la no aplicación correcta de la justicia. Porque por ejemplo, vimos el caso del médico en Santo Domingo Este, que lo van a atracar a su casa, una multitud mata al atracador y a quien meten preso es al médico. Evidentemente que la justicia dominicana tiene que reconsiderar su comportamiento porque ya en todo el mundo se está considerando que la autodefensa no es crimen, la autodefensa es defensa. Y si yo me estoy defendiendo, usted no me puede condenar a mí. Él vino a atacarme, yo me defendí y mi derecho lo tengo a conservar mi vida. Es decir que, David, gracias a Dios que ya en otros países se está trabajando eso. Ojalá que la justicia dominicana aprenda, aunque sea por cabeza ajena en este caso. Las jurisprudencias son buenas, eso es jurisprudencia, ¿verdad?, en América Latina. Pero obviamente que si una persona va a robarle a usted con un arma, esa persona va dispuesto a lo que sea, o a que lo mate. A lo que sea. Eso es lo primero. Miren, a mí me gusta mucho, el español es un problema a veces como idioma, porque el español tiende mucho a la confusión. Por ejemplo, para que tengan una idea, en inglés ahí el idioma tipifica el crimen. Por ejemplo, un thief es aquel que roba carro, que se roba, por ejemplo, un pantalón en una tienda. Ese es un thief. Un pickpocket es un carterista. Pero un robber es el que se mete en una tienda, rompe tu vehículo. O sea, una cosa es
que usa violencia, tú robar el vehículo vacío, sin nadie, es un thief. Pero cuando hay una persona adentro, es un robber. O sea, fíjate que la legislación norteamericana tipifica al ladrón diferentes nombres. Por ejemplo, todo el mundo dice, este es un carterista, es un pickpocket, es un carterista. Todo el mundo sabe que los tipos lo que hacen es sacar cartera. Eso no es violento. O sea, es ladrón, pero de cartera. Ah, que es un thief. Bueno, ese va y abre un vehículo como el de Cuidita vacío, alguien se descuida, que deja algo visible, el tipo va y lo coge, ¿verdad? Es un ladrón también, pero ¿qué tipo de ladrón? Robert, aquel que anda armado, que irrumpe en tienda con gente adentro, ya eso tiene otra tipificación. Entonces, en este país, todo el mundo es ladrón. Aquí no hay ninguna tipificación. Sí, es posible que aquí una gente que vaya y se mete en una casa armado a matar a los que lo maten, reciba menos pena que un tipo que se robó una gallina, un salami, como muchos casos que han ocurrido en la República Dominicana. Entonces, creo que yo no sé para qué la gente estudia a veces en este país. ¿Cuántos profesionales no hay? Gente que supuestamente ha leído, de que doctores en leyes. Señores, pero ustedes tienen que aterrizar. Hay que comenzar a aplatamar la situación de la ratería en la República Dominicana. Por ejemplo, voy a decir, en el día de hoy, Perú, el Congreso de Perú acaba de legalizar la castración química para violadores de niños y de menores. De manera química lo van a castrar. Yo he venido diciendo aquí que esa fe y ese amor a la vida que mucha gente supuestamente tiene, señores, miren, hay personas que desafortunadamente ya no son humanos, han perdido su humanidad. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el hombre que cogió y mató a la mujer con los 2 hijos, se llevó el niño a pasear y luego también lo asesina, ese hombre puede estar, podemos nosotros como sociedad estarlo manteniendo en la cárcel, al chamán? ¿Podemos estar nosotros manteniendo el chamán? Que se enfermó, ahora un médico, que se enfermó por el hospital. No, un hombre que mató 4 personas. Tranquilo, y no se inmuta. Entonces nosotros tenemos que pensar en la aplicación de la castración química y de la pena de muerte. Entonces aquí hay muchos legisladores que son muy irresponsables, La mayoría hacen de todo, pero se escudan en la iglesia y en la fe, afectando toda la vida de un país. Entonces nosotros como país debemos empezar ya y exigirle a los legisladores que sean cónsonos con la situación. ¿Ustedes creen que es posible que una gente que tenga 70 multas de tránsito comprobadas puede seguir teniendo una licencia? No. Es posible. 70 multas y el tipo anda en su vehículo porque es para la familia. Es posible que un AME, a una gente que trabaje, que paga sus impuestos, le pegue una multa por un cinturón, pasándole 20.000 carros sin cinturón y con 4 gente adelante, sin luces, sin nada. Y cuando usted reclama, ven acá, pero ¿y por qué a mí? Pero ven acá, usted está violando la ley y ellos son padres de familia. Sí. O sea, el concepto de la autoridad sobre esa gente. Entonces, las leyes no pueden ser exclusivas para un grupo, para un sector. No, las leyes no discriminan. La ley es fuerte, pero es la ley. Igual para todos. Debe ser igual para todos, hasta que este país no entienda, y los jueces no entiendan, y el Ministerio Público no entienda, que el Ministerio Público, señoras y señores, debe ser representante de la sociedad. Pero yo no me siento representado por el Ministerio Público. ¿Ustedes saben lo que hace el Ministerio Público en este país? Tienen una plantilla donde el psicólogo dice que ese hombre a esa mujer le dio golpe, la mordió, la pateó, le dio un batazo, de todo, lo pone como un monstruo a ese que está sentado, a un hombre, firme aquí, que es el papá de los hijos, de la mujer, etc. Firme aquí. Entonces resulta que esa plantilla la usan para todos los que van, la misma plantilla, o sea, todos los hombres son iguales. Por eso aquí las cárceles están hacinadas. ¿Sabe de quiénes? De hombres que supuestamente amenazaron con matar a las mujeres. Las mujeres van al Ministerio Público a decir que ellos nunca dijeron eso, porque resulta que el papá del preso
la mamá del preso, los hermanos y todo el mundo se pone enemigo de la mujer porque dice que ella le hizo eso y que mintió frente al Ministerio Público. Y no hay forma humana de la mujer decirle, no, que yo no he dicho eso, esos son ellos que están inventando. Y es verdad, se lo están inventando. ¿Ya ella firmó? No, que es que ellos le ponen... le ponen a firmar, claro, todo. Entonces, resulta que aquí, esa gran cantidad de presos que hay en las cárceles de este país, supuestamente por violencia intrafamiliar, señores y señores, son víctimas del sistema. Pero lo que, víctimas del sistema. ¿Tú sabes qué están haciendo con eso? El Ministerio Público, hoy por hoy, se ha convertido en un divisor de la familia en este país. Entonces, yo se lo estoy diciendo públicamente por aquí, para que ellos entiendan que no son representantes de ninguna sociedad. A mí no me representa el Ministerio Público, no señor. Ahí lo que hay es negocio y dinero por abajo de la mesa, hay de todo. Lo más podrido que hay aquí es el Ministerio Público, y todo el mundo lo sabe. Entonces, pero la justicia, la parte judicial de los jueces, entonces, se han dejado narigonear del Ministerio Público. Y hay fiscales, asistentes de fiscales, que le hablan al juez y le piden al juez cosas tremendísimas, y el juez viene, se lo concede. Entonces, hay tantas concesiones al Ministerio Público que ya ellos se sienten que están por encima de los jueces. ¿Ustedes me están entendiendo? O sea, aquí la parte de la justicia se ha ido volteando y los jueces han ido perdiendo fuerza frente al Ministerio Público. El Ministerio Público propone, pero quien decide la suerte y tiene las herramientas legales es el juez. Es entonces, que ya, aquí en este país está mal. Según el código que estamos utilizando aquí, ya se perdió la íntima convicción. Ya los jueces no aplican la íntima convicción. No, porque lo prohíbe el código. Sí, porque ahora, anteriormente decía, a confesión de parte, relevo de prueba. Ya no. Ya no. Si usted dice, por ejemplo, ¿qué ocurrió con el sacerdote que mató al menor de edad? Que él confesó, el sacerdote confesó que sí, que lo hizo, pero la iglesia le metió unos abogados al sacerdote y dicen los abogados que no, que el Ministerio Público tiene que probarlo. La última muerte, sí. Porque aquí hay un chorro de curas que son homosexuales, señores, y de pastores homosexuales. Entonces, él tenía una relación con ese muchacho menor de edad, lo mata por celo, porque el muchacho lo iba a exponer, porque también esos muchachos también extorsionan, pero eso es así, porque es que es un mundo bajo. Ese es un mundo bajo, es un mundo de la secrecidad, del secreto. Entonces resulta que la iglesia le mete los abogados para que defiendan a ese cura. Él no ha dicho eso, tienen ustedes que probar tienen que probarlo. Entonces, y tienen que buscar el arma homicida. No todo. Entonces resulta... Si no hay arma homicida, nadie murió. Entonces resulta que para ese tipo de casos que son especializados, el Ministerio Público nunca tiene dinero, pero dígame una cosa. Para usted decir que usted es serio, en un papel que vale 0,001 peso, ¿sabe cuánto tiene que usted que dar? 300 billetes. 300 pesos. Usted tiene que dar 300 pesos para buscar una acta de buena conducta. ¿Así que se llama? Sí. Un acta de buena... 600 pesos. Papel de buena conducta. 600 pesos. Vale el papel de buena conducta. Señores, ¿sabe lo que es un estudiante que vaya a entrar a una universidad? Un muchacho joven, de 15, 16 años, que le pidan un papel de buena conducta y tenga que la familia, que para él formarse, para iniciar a formarse, para servirle a su país, que tengan que dar 600 pesos al Ministerio Público por un papel, una cosa que no vale nada, pero el Ministerio Público lo coge. ¿Sabe por qué? Porque son fiscalistas, y en nada ayudan. Hay cosas aquí de la juventud y de los estudiantes que deben ser exonerados, Trini. Claro. Ese tipo de cosas. A un profesional, cóbrenselo. No hay problema, que está mal también que se lo cobren. Pero a un estudiante, usted le van a quitar 600 pesos. Yo digo que el Ministerio Público se le come una sopa a cualquier tuberculoso. No, y a cualquier tuberculoso. Porque eso es así, porque hay una situación que hay. Entonces nosotros tenemos que comenzar a defender cosas como esas. Porque no podemos seguir como estamos. Entonces, eso que pasó en Colombia, con respecto a la legítima defensa, debe ocurrir en la República Dominicana. Lo que ocurrió en Perú en el día de hoy, donde
el Congreso aprobó la castración química para violadores de niños, también debe aprobarse en la República Dominicana. Señores legisladores, empiezan a trabajar. Los legisladores tienen 3 responsabilidades en este país: legislar, representar y fiscalizar. Yo conozco legisladores que trabajan, pero la mayoría son unos vagos. Bueno, David, la verdad que no sé, pero tú viniste hoy con un misil. No, Trini, lo que pasa es que cuando tuve asunto como le pasó al médico, que tú señalaste, caramba, óyeme, cuando tuve, por ejemplo, lo que le pasó al Arsenio Quevedo, preso casi muriéndose, Arsenio Quevedo. Sí, el de Neutrofin. Sí, ¿sabes por qué? Porque había una componenda entre sectores que se oponen a ello por dinero. Vamos a una pausa y regresamos. El mundo ayer, hoy y siempre tendrá las mismas creencias. En un momento una creencia tendrá dominio, en otro momento otra creencia tendrá dominio. Y hablo de creencias y dominio refiriéndome a temas religiosos. Y es importante que nosotros le presentemos a ustedes hoy 17 de marzo, que es el día de inicio del Ramalán. El Ramalán no es más que la tradición más importante del mundo musulmán. Y la verdad es que es interesante que nosotros aquí, en este continente occidental, aquí en América, podamos comprender un poco la cultura religiosa del Islam. Vamos, señor director, con el reportaje que tenemos para explicar lo que es el Ramalán. El ayuno del Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam, junto con la profesión de la fe, la oración, la limosna y el peregrinaje a la Meca. Se corresponde con el 9º mes del calendario musulmán, el mes en que el Corán le fue revelado al profeta Mahoma. Durante este periodo, todos los adultos deben abstenerse de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el alba hasta que se pone el sol. El musulmán es un calendario lunar de 12 meses, de 29 o 30 días. Tiene, por tanto, 354 o 355 días, mientras que el gregoriano tiene 365. El mes del Ramadán se desplaza de 10 a 12 días cada año. El ayuno comienza el primer día del mes, cuando aparece la luna creciente. Para establecer este momento hay 2 métodos: el cálculo astronómico o la observación directa por 2 hombres dignos de fe, según la tradición. La noche 29 del 8º mes, la Shaban, es llamada Noche de la Duda, porque la aparición o no de la luna determina el fin del mes. El inicio del Ramadán puede entonces variar un día de un país a otro. Qué importante explicación, porque nosotros somos... De este lado somos prácticamente cristianos y no entendemos muchas veces lo que sucede en otras religiones. Y es importante que lo entendamos porque nosotros somos de criterio que es necesario entender las culturas de tal manera que evitemos conflictos. No es posible que nosotros, Occidente, tratemos de imponer nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir a otro continente, a otra cultura, porque evidentemente que vamos a entrar en conflicto. Por eso, la turbulencia política, militar, económica y social del Medio Oriente es un asunto de nunca acabar. Y vamos nosotros, incluso, ojalá que el señor director pueda tener por ahí la foto de un niño en la Franja de Gaza, David. Un niño no puede tener más de 5 o 6 años enfrentado a un tanque de guerra judío. Es una cosa impresionante. Los musulmanes son, voy a usar un término, miren qué imagen. Un niño frente a un tanque de guerra judío. La valentía, la decisión
la creencia de ese niño de que ese tanque es una cosa satánica del enemigo, porque así son los musulmanes. Y los musulmanes con los judíos es una guerra, yo no sé cuándo va a terminar eso, pero eso comenzó hace mucho y no sé cuándo va a terminar. Eso no se acaba nunca, eso empezó cuando Abraham empezó eso. Abraham tenía una esposa llamada Sara, que no podía concebir hijos. Y Abraham entonces, que era un ganadero, patriarca, un productor, entonces se refugió en los brazos de una esclava. Y de esa esclava nació su primer hijo Ismael, que ayudó a Abraham a expandir su patrimonio. Entonces, según la Biblia, un ángel se le acercó a Sara, que era una mujer muy devota, y a los 70 años dio a luz a su hijo Isaías. Entonces Isaías, el hermano de Ismael, resultó que ya Ismael, que fue que levantó, el viejo ya sin fuerza, entonces todo ese terreno y todas las ovejas y propiedades, para el hijo legítimo. Se quedó el hijo legítimo con ella. Y desde ahí viene la guerra de esa familia. Esa parte de Ismael, que son la gente de Palestina, y la parte de Isaías, que son la gente de Israel. Y eso viene desde ahí, eso por tierra, eso por asuntos materiales. Esa franja de Gaza, señores, eso es una fronterita chiquitica. Y por eso han habido todos los muertos del mundo. Cada vez que usted ve la situación que hay ahí, la muerte provocada. Señores, ¿sabe con qué fue con drones que lo mataron? Con drones. Ahí no ha muerto un israelita, no ha muerto ahí. Ni un judío ha muerto ahí. Con drones, mátenlo a todos. Porque ellos, por un lado, son creyentes en Dios. Y por otro lado, no le importa la vida. O sea, eso es realmente contradictorio. ¿Cómo usted va a creer en Dios y no va a creer en Dios? El Dios no cree en Jesucristo. Esa nueva ley de Jesucristo, de que me dé una galleta y te ponga la otra mejilla, de amar a su prójimo como a sí mismo, ellos no creen en nada de eso. Ellos creen que Jesucristo fue un bandido, que fue un predicador por ahí. Ellos no uno más. Los judíos no creen en nada de eso. Los judíos son tan fuertes que si viven, por ejemplo, en Baní, ¿verdad? Una familia judía, pero que entonces el colmado judío en San Cristóbal, ellos no compran a los manileos, ellos van a San Cristóbal a comprar ese colmado judío, porque son así. O sea, es una gente que son así. Entonces, estamos hablando de que los judíos no caben en el mundo. Sus tradiciones, su egoísmo, su amor al dinero, no le cabe. Ustedes saben lo que hacen los judíos en Nueva York, que son los dueños de Nueva York. Son los que tienen todos los edificios. Para ellos no hay control de renta. Le suben la renta. Cuando quieren que los hispanos salgan, ellos le suben la renta. No hay que pelear por eso. Y como tienen tanta influencia en los ayuntamientos o los city hall, como se llaman allá, entonces coge e influencian y le pagan cuartos por abajo de la mesa, porque también son unos corruptos también. Tienen los concejales. Le pagan los cuartos por abajo de la mesa a los concejales para que le dejen pasar el control de renta y sacar a esa gente de ahí. Encarecen el entorno para que gente, solamente de ellos, puedan vivir ahí. Estamos hablando, señores, de una clase mala. Así es que yo lamento, aquí hay, por ejemplo, en este país, familias completas, gente que son pro-palestinos, y hay sirios palestinos, por ahí hay un club ahí en George Washington. Señores, no se expresan esa gente. Esa gente le están matando a los hermanos por ahí, ellos están igualitos aquí, con sus tiendas, con su negocio, como que no ha pasado nada. Entonces, lo que está ocurriendo por ahí, con apadrinado Donald Trump, en un gobierno de Obama, eso no hubiese ocurrido. No. En el de Obama no. Pero Donald Trump, ultraderecha. Donald Trump, altamente cuestionado en una presidencia que la consiguió de mañana, porque Facebook usó un algoritmo para influenciar a los votantes, y porque está demostrado ya, según el Senado de los Estados Unidos, de que Rusia influyó
también en las elecciones de Estados Unidos para que Hillary Clinton no sea la presidenta, sino Donald Trump. O sea, Donald Trump es un presidente ilegítimo, sencillamente. Entonces, todo lo que es ilegítimo al final termina mal. Y Donald Trump está llevando a Estados Unidos y al mundo a una catástrofe. David, independientemente de la situación a que nos está llevando Donald Trump, nosotros como dominicanos debemos estar contentos. Muy contento. Y debemos estar contentos porque en el ámbito del deporte, específicamente en el béisbol de Grandes Ligas, tuvimos un revés con el error de Robinson Cano. Pero tenemos que estar contentos y felices por el triunfo de Bartolo Colón. Así es, Bartolo Colón, señor, está a un juego de empatar con Marichal, está a 2 juegos para empatar con Denis Martínez. De manera que estamos frente a un fenómeno, un hombre con 46 años de edad, y lanzando en Grandes Ligas y tirando, por ejemplo, 7, el equipo de él no batea. No. Él ha hecho juegazo, él está supuesto haber tenido ya 5 juegos y apenas el segundo. Porque Bartolo Colón es una máquina, ese de los hombres de madera. Así que nosotros tenemos que incluir también a Bartolo Colón en esto. Y Trini, ya para terminar, tenemos ya 1 minuto y medio. La Junta Central Electoral ha iniciado la cuenta regresiva hacia las elecciones del 20. Del 20. Ya pasamos el 16 de mayo. Recuerden que es el 20 de mayo, las elecciones del 2020, pero que ya se inicia la cuenta regresiva. De manera que ellos han dicho también que se van a quedar con sus cámaras. No, ellos dijeron que están preparados para realizar con éxito las elecciones del 2020, no importan las circunstancias. Es un buen mensaje, porque antes de ahora la Junta estaba metida en una situación de conflicto con la opinión y con la sociedad, pero ellos han entendido que tienen que jugar su rol, y el rol de la Junta es garantizar armonía y tranquilidad en los procesos electorales. Gracias, buenas noches, y será hasta mañana en el programa juvenil de Pensándolo Bien y el movimiento No Importa el Colón. Que descansen.